Gente, bienvenidos, bienvenidas a otra conversación en mi canal. Hoy vamos a hablar de migración en la práctica, de preguntas que yo sé que muchos de ustedes se han hecho o que tal vez se están haciendo ahora mismo, que esto está en el centro de la conversación y que a veces se queda como en el entorno político. Y para hablar de esto, hoy me acompaña Andrés Echevarría, abogado, socio de Vivanco y Vivanco, basado en Miami, pero con trabajo en la región. Andrés, bienvenido. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí en Bogotá, una de mis ciudades preferidas de todo el mundo, por la Bueno, comida y el café. ¿y te trató bien en estas horas que has estado acá? Porque tenemos un día bonito, Está maravilloso. que no sabemos cuánto nos dure, pero vamos a aprovechar. Bueno, importante dar un contexto sobre Andrés. Les decía que es socio de Vivanco y Vivanco, es un abogado especializado en Derecho Migratorio en Estados Unidos, graduado de la Universidad de Georgetown. Su práctica se enfoca en estrategias migratorias de alto nivel y complejidad para individuos y empresas. Es decir, estamos hablando no solo de amigos y empresarios, sino celebridades, personas que están haciendo inversiones, deportistas, ejecutivos. Y bueno, vamos a hablar un poco de esto porque creo que además la experiencia que tiene nos va a dar claridad sobre cosas que a veces se quedan como en las discusiones más generales y no aterrizan. Y quiero como empezar dándole algo de contexto a la gente porque estamos en un momento pues muy complicado en términos de la conversación sobre migración. Migración siempre ha sido un tema muy grande, pero el punto de partida es, por supuesto, el cambio de política en Estados Unidos y en la administración Trump. ¿Qué destacarías tú de ahí para empezar? Esto pone la conversación en términos de muchas dudas, de gente que de pronto estaba pensando migrar a Estados Unidos y ahora está con muchos nervios o que están allá y no saben si esto ya va a complicarse. Entonces, ¿cómo darías tú un panorama general de la situación? Bien, Carlos, es una pregunta excelente para empezar y dar contexto porque la política migratoria es un tema central de la política y de las campañas presidenciales en Estados Unidos. Estados Unidos es un país de inmigrantes, al igual que Latinoamérica. Ellos recibieron su gran ola de inmigración durante las primeras migraciones transatlánticas de Europa en el siglo XIX. Ahí fueron 35 millones de personas de Europa a Estados Unidos, 15 millones de personas a Latinoamérica, y todos nuestros países se han forjado con migrantes. Sí. La inmigración en Estados Unidos tuvo una característica particular, que es que Estados Unidos se constituyó en un país desarrollado y la principal potencia mundial. Entonces, atrae mucha migración, atrae personas con talento, con objetivos, atrae inversión y es un lugar muy propicio para desarrollar tecnología, inversiones, proyectos personales, profesionales. Entonces mucha gente va a Estados Unidos y eso genera que el sistema migratorio de Estados Unidos tenga mucha más presión que otros. Los países de Latinoamérica también tienen influjos de migración, pero es más relajado, no tienen tanta presión sobre el sistema, entonces no tienen que tomar políticas migratorias que puedan ser controvertidas o restrictivas. Estados Unidos tiene algunos problemas que resolver en cuanto a la migración. Primero, que hay gente que atraviesa las fronteras de Estados Unidos en forma irregular, entonces ellos lo consideran como un tema de seguridad nacional y lo tienen que atender. Hay temas de visas de trabajo que algunas posturas indican que las personas que van a Estados Unidos con visas de trabajo perjudican el mercado laboral y las oportunidades para los ciudadanos. Otros dicen que toda la migración laboral es positiva porque esas personas ocupan puestos de trabajo que no serían ocupados por ciudadanos americanos y además pagan impuestos, dan un impacto positivo a la economía en Claro. general. Y bueno, ahora tenemos un segundo mandato de Donald Trump. Donald Trump es un presidente muy diferente a lo tradicional. Si bien está el Partido Republicano es un partido que tiene una visión más restrictiva de la inmigración comparado con sus contrincantes, los demócratas. La postura de Trump es republicana, pero también tiene su impronta personal, como ya sabemos. La primera administración de Trump vino con muchas restricciones a la inmigración y lo vimos. Y también sucedió una anomalía que fue la pandemia, entonces ahí hubo muchas restricciones y cosas que quizás no hubiesen sucedido en política migratoria si no se hubiese dado esa externalidad. Ahora, Trump está en su segundo mandato
y ya ha dejado muy claro que la política migratoria es un tema central. El primer día que se sentó en el Salón Oval, emitió 50 regulaciones migratorias nuevas, principalmente todas orientadas a disuadir la inmigración irregular indocumentada. Ese es el foco principal, porque eso es lo que sus bases le han reclamado, de que hay demasiados inmigrantes irregulares en Estados Unidos. En efecto, hay entre 11 y 14 millones de inmigrantes irregulares en Estados Unidos, y eso, bueno, tiene impactos de todo tipo, y las bases de su campaña le obligan a tomar estas medidas. Y ha tomado ya medidas restrictivas en términos de inmigración irregular, es decir, todas las personas que están en una situación donde o entraron irregulares o entraron regulares y se quedaron, o violaron alguno de los términos de sus visas. Todas esas categorías de inmigrantes y personas que están con visas están en una situación peor que antes de enero de 2025. Eso definitivamente. Ahora, ¿qué otros impactos puede tener la política migratoria de Trump? Algunos positivos, porque de hecho está alentando algunos tipos de visas. Ha anunciado que va a haber una nueva visa de inversionista, la Gold Card, que luego podemos hablar de ese tema interesante. Entonces, no todo es negativo. No tiene una postura de cerrar completamente la inmigración, sino lo que dice es, bueno, a ver, hay un problema con la inmigración irregular, tenemos que tomar medidas para abordarlo. Pero la inmigración de talento, de inversión, las personas que vienen de otros países como ingenieros, médicos, investigadores, que son necesarias para las empresas. Por ejemplo, Silicon Valley necesita muchos ingenieros informáticos que no los encuentran en Estados Unidos. Necesitan buenas avenidas y buenos canales de visas para poder contratar el personal que necesitan. Con lo cual, como verás, Carlos, es un tema amplio, Sí. tiene varias aristas, y para diferentes personas en diferentes situaciones va a tener un impacto positivo o negativo. Definitivamente, ahora estamos en un momento donde los procesos se están demorando un poco. Claro. ¿Por qué? Porque el presidente bajó una política de que debe haber más escrutinio en todos los procesos migratorios en general, por temas de seguridad nacional y diferentes motivos. Y también porque hay una iniciativa del gobierno que es el Departamento de Eficiencia Gubernamental, el DOGE, que lo que hace básicamente es reducir todos los gastos innecesarios del gobierno federal. Y bueno, la Oficina de Inmigración es un organismo federal y tiene empleados, y ahora tienen menos recursos para procesar más procesos, porque bueno, hay gente que desde que asumió Trump se está apurando a solicitar visas que quizás antes eran planes dormidos, porque tienen miedo de que cambien y de repente la categoría de visas que ellos están buscando no exista más o no reúnan los requisitos. Así que hay de todo ahí para conversar. Bueno, pero ahí está el panorama ampliado. Me parece que señalas varios de los puntos por los que me gustaría que nos metiéramos. Entonces, para poner ahí un elemento de partida, hay una discusión grande alrededor de la administración Trump sobre migración irregular, que en el caso de nuestro gobierno, como bien sabes, desató un episodio sobre calificativos de migrantes ilegales, y esto pues generó una indignación, en mi opinión, interesante y relevante, pero muy mal manejada por el presidente. Y esa es una discusión que vamos a dejar ahí. He hablado con algunos invitados sobre ese tema, lo he mostrado también en Linterna Verde, que es la organización que dirijo, sobre los migrantes irregulares que, por ejemplo, pasan por el Darién. Hay unas conversaciones políticas y humanitarias complicadas, pero a partir de eso se plantea esta política que dices de la administración Trump en su segundo momento. Y mi pregunta sería, en esa crisis que se desata y en ese discurso de entrada con las 50 órdenes ejecutivas que él plantea, le pone de todas formas presión a la migración regular o a las personas que están intentando hacerlo a través de visas y los procedimientos que ustedes manejan. Nosotros vivimos una cosa en particular en Bogotá,
que fue primero la suspensión de las citas de las visas, que eso fue tremendo porque había gente que llevaba 2 años esperando una cita, pero quería saber qué otro impacto tuvo y ya nos vamos metiendo en lo demás. O sea, eso generó ruido, por ejemplo, para personas con las que ustedes están trabajando para intentar concretar una visa inversionista, de otro tipo. Ya vamos a hablar también del tipo de visas, pero en esa crisis, ¿qué pasó con esos procesos regulares más allá del discurso político? Bien, en términos generales no ha habido un gran impacto porque no ha habido una regulación concreta que ha afectado visas de trabajo o visas de inversionista. Trump anunció simplemente que va a existir la Gold Card. La Gold Sí, Card es una visa adicional a las que existen, que son dos visas de inversionistas, y esto es un dato muy interesante para Colombia porque Colombia es uno de los países que califica para una visa de inversionista, que es la E2, y muy pocos países califican, entonces ahí tienen una posición muy interesante. Hay otra visa de inversionista que es la EB5, que es la Green Card por inversión. Ese proceso no lo ha modificado para nada, porque modificar cualquier categoría migratoria requiere una ley del Congreso, ¿no? El Poder Ejecutivo lo que puede hacer es tomar medidas en el proceso de adjudicación. No puede eliminar o crear una categoría migratoria por decreto ejecutivo. ok, ahí te interrumpo solo para irlo acotando porque creo que sí nos podemos meter en el tipo de visas más rápido. Pero entonces lo que pasó con la crisis fue, generó enredos con procedimientos, con citas, con lo administrativo, pero no, si te entiendo bien, cambió estructuralmente los procesos de visa. Eso No, 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 no se estamos ha viendo tocado. cambios. Nosotros representamos empresas que contratan extranjeros para ir a trabajar en Estados Unidos, representamos individuos que hacen visas de inversionista o visas para personas extraordinarias Sí, como celebridades, deportistas, personas de negocios muy destacadas. Y también representamos familias en procesos familiares. Ninguno de esos procesos se han ok, visto afectados ya. de una forma que nosotros podamos identificar, bueno, concretamente hubo un cambio y esto nos está afectando. Hay algunas regulaciones, principalmente afectan son un mensaje para disuadir la inmigración irregular, pero hubo un tema que fue muy interesante, que fue el decreto que elimina la posibilidad de obtener la ciudadanía americana por nacimiento en el territorio americano si los padres de esa persona no son ciudadano americano o residente Sí. permanente. Eso sí ha afectado a algunos clientes porque están en una situación donde están con alguna visa de trabajo y están embarazados y tienen un hijo, y esa persona a partir del 19 de febrero no puede, o sea, va a tener un certificado de nacimiento, obviamente, del lugar donde nace, de Nueva York o Miami, donde sea, pero no le van a dar el pasaporte inmediatamente. ¿Por qué? Porque ahora está este decreto que es una forma del presidente decir, bueno, no queremos que la gente venga en forma irregular a Estados Unidos a tener un hijo y que ese hijo sea un ciudadano americano y que luego sea el ancla para un proceso de inmigración posterior. Y tampoco queremos que la gente haga turismo de nacimiento, que le llaman, que es cuando la gente viene exclusivamente a tener un Que hijo, pasa mucho, obtiene el sí, pasaporte claro. y se va. Eso es una situación que se da, pero va en contra del espíritu de la ley. La Sí. ley de ius solis, es decir, del derecho de nacimiento para la persona que nace en el territorio, no está en el espíritu del legislador. No fue que, bueno, venga alguien, tenga un hijo y se vaya y obtener el beneficio en forma accidental, quizás. Sí. El espíritu de la ley era otro. Entonces Trump está diciendo, como no queremos que la gente se sienta que esto es vía libre para que todo el mundo aquí tenga hijos y sean ciudadanos, vamos a emitir este decreto. Las personas que nazcan ahora en Estados Unidos solamente van a ser ciudadanos americanos si los padres son ciudadanos americanos o residentes permanentes. Y es un debate interesante. ¿Por qué? Uf, Porque el texto de la Constitución es literal y dice, el que nace en Estados Unidos es es una ciudadano ciudadano. americano. Y evidentemente, a partir del 19 de febrero ha habido personas que nacieron y que sus padres no eran ciudadanos, entonces están empezando a haber juicios contra la constitucionalidad de este decreto, y va a llegar a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema va a tener que decidir, bueno, como sabes,
el último interpretador de la Constitución en Estados Unidos es la Corte Suprema y ellos van a tener que decir, sí, este texto de la enmienda 14 quiere decir esto. Claro. Y es muy probable que lo declaren inconstitucional, Sí. muy probable, pero es interesante el debate porque la Corte Suprema ahora tiene una mayoría conservadora y además hay una forma de interpretar la Constitución que es dinámica. Es decir, no literal, sino, bueno, a ver, si el legislador que en 1800 pensó esta norma, estuviera hoy acá y viera el contexto, ¿escribiría lo mismo o no? Otra forma de interpretar la Claro, Constitución. no, pues me Entonces, llevas a mis clases de sí, constitucional directamente. Pero entonces está bien interesante esto porque hay por un lado un elemento que tú adviertes y es, bueno, ojo porque sí hay un cambio frente a las posibilidades de visa o la situación finalmente de hijos de ciudadanos que no son norteamericanos que tienen a su hijo en Estados Unidos. Esto también tiene que ver con los Dreamers, que es esta discusión mucho más amplia de chicos y chicas que llevan pues toda su vida en Estados Unidos. claro. Pero ahí abre un capítulo más grande, ¿no? Sí, ese es el tema del DACA que lo implementó Obama para personas que sus padres ingresaron en forma irregular a Estados Unidos y los llevaron a ellos siendo menores. Es decir, ellos no tenían ni el discernimiento Claro, ni la capacidad para tomar esa decisión de infringir esa claro, que norma. entraron siendo muy pequeños, Y claro. se crían en Estados Unidos y son culturalmente americanos porque no conocen otra cultura, han vivido siempre ahí, pero no tienen documentos. Entonces, Obama creó esa legislación para este segmento específico de personas Sí. que están en una situación muy limbo, ¿no? Porque ellos no hicieron nada, pero están recibiendo los perjuicios de un sistema que no les da un Sí, documento. sí. Y está también este debate interesante sobre cuál es el espíritu finalmente de proteger el hecho de que alguien nazca en un país y es hijo y es ciudadano de ese país versus lo que evidentemente pasa y es gente que está buscando la manera de que la regla lo beneficie. Simplemente voy a ir a tener a mi hijo en Miami o voy a estar allá estudiando mientras está embarazado. En fin, es bien grande este tema, pero hay otro punto estamos para recuperar ahí la ruta dentro de los cambios o los efectos que se pudo percibir por cuenta de estas decisiones de manera inmediata y volvemos a la lista de las visas. Porque otra cosa que yo he estado leyendo en medios, pero pues termina siendo un poco medio sensacionalista esto como profesor en Estados Unidos extranjero criticó al presidente y lo deportaron o como que se ha generado un ambiente medio tenso de que ciertas personas que están en Estados Unidos sin ser ciudadanas pueden enfrentar esto y a pesar de que su visa esté perfectamente les dicen se tienen que ir. ¿Cómo ves tú eso que también tiene mucho de ruido? Sí, hay muchas agencias, me refiero a organismos del gobierno federal de Estados Unidos que tienen que aplicar la ley migratoria. Está el UCIS, el ICE, la Oficina de Asilo, hay centros de detención migrantes que dependen de un órgano que es el HHI. Hay muchísimas agencias y organismos que tienen mandatos para o detectar una situación de infracción migratoria y tomar algún tipo de acción. Como hay por lo menos 11 millones de inmigrantes irregulares en Estados Unidos, no se puede deportar a todos que están en situación de deportabilidad porque deportar a una persona cuesta más o menos entre 7 y 12 mil dólares. Entonces, multiplícalo por 11 millones y eso es un montón de dinero solo para que una persona no esté en Estados Unidos. Por eso siempre se aplicó lo que se llama discrecionalidad de prosecución, que es, bueno, vamos a deportar solo a las que son prioritarias, los que cometieron delitos y demás. Y ahí las agencias han tenido un mandato de, bueno, hagamos esto hasta aquí y no tenemos que buscar a todos los inmigrantes que están irregulares o quizás personas que están con una visa válida pero que puede haber una infracción. Ahora sí, ahora hay mucho de agencias que están localmente en diferentes estados pero que responden al gobierno federal que sienten que la política y el mandato de la aplicación de la ley migratoria es rigurosa. Entonces, como hay mucha discrecionalidad en si una visa es aprobada o no, o si es revocada o no, se está dando mucho que
se encuentran situaciones donde quizás una persona que anteriormente no hubiese tenido ningún problema, pero ahora la detectan y le dicen, por ejemplo, usted está aquí con visa de turista y estuvo más de 30 días y está haciendo, no sé, un streaming en su canal donde tiene 30.000 seguidores. Bueno, Uf, usted está trabajando entonces en Estados está Unidos y eso bueno es ese una caso. infracción. Sí, bueno, tuvo un caso así, ¿no? Por eso lo dije. De un influencer que estaba Sí, allá y sí, sí, hizo... sí. Que estaba en Miami, una influencer argentina, no me acuerdo la cantidad de seguidores que tenía, pero bueno, claro, estaba en Miami y seguía haciendo este trabajo que desde el punto de vista del cliente es algo quizás que ni se le cruza por la cabeza que no lo Sí, puede hacer, ¿no? claro. Pero bueno, las normas indican que no se puede trabajar en Estados Unidos y en la gran mayoría de los casos te lo dejan pasar, pero si quieren, ahora tienen la herramienta y tienen el mandato de aplicar la ley. Entonces, Si se van. monetizaste $1 ya, no, sí estaba Sí, trabajando. sí, Está sí, claro. tremendo, Sí, claro, claro, no, claro. absolutamente. Otra cosa que sucede es que hay personas que van con visa de turista y están más tiempo. Cuando uno ingresa con una visa de turista, por lo general le dan 180 días de admisión. No quiere decir que ellos quieren que uno se quede 180 días, pero te lo dan por flexibilidad. Y a veces las personas llegan, visitan familia, tienen que hacer algún negocio y como se van a quedar unos meses, inscriben a los hijos en la escuela pública, que está prohibido por la regulación de la visa de turista, pero cuando ellos van a la escuela de su distrito y preguntan si pueden inscribir a los hijos, las escuelas le dicen sí, por supuesto que lo puede inscribir. Y de hecho tienen razón, porque hay un fallo de la Corte Suprema que se llama Plyler versus Texas, que dice, las escuelas públicas tienen que inscribir a cualquier ser humano que esté en la edad escolar y que tenga un domicilio ahí. Entonces, hasta los indocumentados los tienen que No son escribir. agentes Sí, claro, migratorios. pero les están dando esa información al cliente que es correcta, pero no le están diciendo, cuidado que si tiene visa de turista está violando esa visa. Entonces ahora hay situaciones donde hay gente que ha hecho eso y ni siquiera ahora, que lo ha hecho hace 5 años y les están revocando visas. Entonces sí, hay ahora más aplicación de la ley. Sí. Y a veces puede haber excesos y a veces se puede aplicar la ley correctamente. Pero sí, hay que afrontar esta coyuntura y esta era de ley y política migratoria con cuidado. Hay que prestarle mucha atención a la visa que uno tiene, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, cuando entra a Estados Unidos, qué dice que va a hacer, qué tiene que decir la persona en una entrevista consular para una visa, porque esas entrevistas son esenciales, ¿no? Ahí los clientes, bueno, nuestros clientes no cometen errores porque los preparamos, pero muchos Esa es la misión solicitantes tuya. cometen muchos errores en la entrevista, ¿no? Sí, sí, sí. Y por desconocimiento de la ley, por desconocimiento de cómo funciona el proceso, así que sí. Estamos en una era de mucho escrutinio y por eso toma más relevancia el trabajo que hacemos nosotros. Sí, sí. Me parece chévere también hablar de la entrevista. Yo estuve en Washington hace un par de semanas e hice una entrevista, entonces no les vayas a decir porque de pronto me cancelan la visa, pero está buenísimo el caso porque al final lo que veo es, claro que hay arbitrariedades, claro que hay casos problemáticos, pero sí hay muchos márgenes de donde aplicando la ley pueden entrar a sancionar. No, no, no parece que sea simplemente como que se inventaron eso. Bueno, volvamos entonces al tema de la lista de las visas y hablamos también de lo de la entrevista, otro par de cosas más, porque hablabas tú de esta visa Gold de la que había hablado el presidente, que pues se criticó, ¿no? Como absolutamente todo ha generado reacciones y en particular decían, bueno, es que si ahora cualquiera puede comprar en Estados Unidos esta visa, entonces se van a feriar para cualquier individuo y esto va a ser también un problema. O sea, de entrada se empezó a ver como una cosa mala. Pero pues las visas de inversionista existen desde hace mucho tiempo. Tengo incluso un par de amigos que se fueron hacia Estados Unidos. Entonces volvamos ahí y las que tú quieras destacar en el orden que sea, pero ese caso en particular, ¿cómo lo analizarías? Bien, hay básicamente 3 formas de inmigrar a Estados Unidos: por inversión, por trabajo y por familia. Y después están, bueno, las visas humanitarias, el asilo y demás. Por inversión, actualmente hay 2 canales. Una es la visa temporaria de inversionista, que es la E2. Es una visa que se obtiene a través de una inversión de como mínimo 150.000, $200.000. La ley no dice un mínimo, pero más o menos es eso. En un negocio propio que tenga una actividad que sea real, operativo, que genere empleo.
No todos los países pueden pedir esta visa, solo algunos que son miembros del Tratado de Estados Unidos para esta visa y Colombia es parte. En Latinoamérica tenemos solamente a México, Panamá, Colombia, Costa Rica, Argentina, Chile, Paraguay, Honduras y listo. Esos son los países que pueden pedir esta visa. Hay países importantes como Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia no pueden. Entonces, ahí hay una ventaja para los colombianos extraordinaria. Tengo muchos clientes de Colombia que hacen estas visas. Y la otra visa de inversionista que existe es la EB5. Este es un programa de Green Card por inversión, es decir, la residencia permanente. La inversión es de $800,000 en un proyecto que está certificado con el gobierno que se denominan centros regionales. Es un programa que se inauguró en la década de los 90 y existe desde esa época. Es muy positivo para la economía de Estados Unidos porque cumple su función, porque recibe inversión extranjera, capital, divisas extranjeras y tiene la obligación de generar 10 puestos de trabajo por cada inversor. Entonces, cada Green Card son 10 puestos de trabajo en Estados Unidos que se crean, se tienen que crear. Entonces, un impacto muy positivo para la economía y es una Green Card que también hacemos mucho. Es la categoría de visas más compleja que existe en Estados Unidos por, bueno, los diferentes requisitos que tiene. La visa de EB5 existe y Trump anunció hace unas semanas que va a adicionar una visa de inversionista que es la Gold Card. La Gold Card en realidad no es una visa de inversionista porque lo que se hace no es una inversión sino una contribución, que se traduciría en donación, Sí. de $5 millones al gobierno de Estados Unidos y como contrapartida de eso se recibe la Green Card. Ese es el programa que anunció, no hay más datos Y tendría y que pasarlo legalmente también, el lo podría crear el lo Ejecutivo. tiene que crear el Congreso sí o Ya, sí. claro. Entonces esa visa no va a existir hasta que el Congreso no sesione y la apruebe y la regule y puede que quizás no exista nunca. Es un anuncio hasta ahora. Creó mucha discusión porque algunos dicen, bueno, no queremos abrir que venga cualquier persona y compre la Green Card americana. Bueno, ¿cuántas personas hay en el mundo fuera de Estados Unidos que tengan $5 millones líquidos y que quieran donarlos a Estados Unidos para tener una Green Card? Yo creo que no muchas. Trump dijo que esperaban 1 millón de solicitudes. Yo lo dudo, pero sabiendo que también hay otras formas de obtener la Green Card, ¿no? Hay visas para personas con habilidades extraordinarias. Tenemos clientes que son empresarios. Las personas que tienen altísimo patrimonio como para disponer de 5 millones, seguramente pueden tener otro Claro, acceso otros a una Green caminos. Card. Así que bueno, eso está ahí, es interesante. Yo en realidad, mi opinión personal y profesional es que si se agregan canales de inmigración y es una opción más para nuestros clientes, siempre es bienvenido. No voy a criticar nunca un programa que sea nuevo y que sea una opción más para mis clientes porque siempre nos sirve. Y bueno, nosotros nos especializamos en estas visas de inversionista y hacemos principalmente estas visas y las visas para personas extraordinarias. Y bueno, es una industria muy interesante, ¿no? Porque Sí. tiene un impacto muy bueno en Estados Unidos. Es un impacto muy positivo para las familias que hacen esta inversión porque los padres invierten y la Green Card se le da a los hijos menores de 21 años y al cónyuge. Entonces, toda la familia tiene su Green Card. La Green Card no expira, es un estatus que se mantiene siempre. Se pueden naturalizar como ciudadanos americanos luego de unos años, entonces es un programa extraordinario. La visa, hablemos un poco de la visa para personas extraordinarias. ¿Esa viene siendo como un subgénero de la de trabajo o es aparte? Hay visas que son para personas extraordinarias y que se dividen en ciertas categorías. Primero son visas para personas que están muy destacadas en tu campo, en su campo. Por ejemplo, nosotros representamos personas en estas categorías que son jugadores de fútbol, periodistas reconocidos, atletas ecuestres, jugadores de videojuegos, esports profesionales, empresarios, desarrolladores de tecnologías de impacto. Esas son personas que tienen
habilidades extraordinarias y están en el tope de su campo. Es decir, se puede argumentar que esa es una persona que está reconocida por sus pares, por su industria, tiene premios y reúne ciertos requisitos. Entonces, si pudiéramos poner ejemplo, un futbolista que se me venga a la cabeza, Leo Messi. Él quiere irse para Estados Unidos, sale de Francia y entonces él va por ese camino. Sí, Lionel Messi es nuestro cliente. Nosotros representamos a Crew Esports, que es una empresa que pertenece a Lionel Messi y Sergio Agüero, Sí. el Kun Agüero. Ellos tienen esta empresa que es un club de esports. No sé si yo ya conozco bastante el tema porque estoy Sí, muy claro. metido, pero no sé si es tan conocido. Son clubes de competición en videojuegos, Sí. que es una industria que se Gigantesca, está desarrollando muy rápido y hay torneos con pozos increíbles, y ahora estos equipos compiten físicamente en el mismo lugar, porque antes competían con lo que se llama IP libre, es decir, uno estaba en China, el otro en Brasil, competían, pero claro, ahora hay tanto tanto cuero, digamos, sobre la mesa. Atención, Sí, sí. dinero, Hay patrocinio, tanto audiencia. dinero que lo que se llama la latencia de la conexión a internet, un microsegundo de diferencia de latencia entre un jugador y otro puede definir un partido. Entonces ahora es IP fijo, es decir, los dos equipos que, por ejemplo, Crew principalmente compite en un esport que es Valorant, que es parecido como al Counter-Strike, uno de esos. O al Fortnite. Son dos equipos de 5, entonces están los dos en el mismo lugar compitiendo. Y normalmente esto es en California. Y bueno, necesitan visas para estar ahí compitiendo porque son trabajadores, son atletas. Entonces a esas personas les hacemos visas de deportistas extraordinarios, ¿no? Es un ejemplo de los tipos de visas que hacemos. Después, en el campo periodístico tenemos periodistas de la CNN como Marcelo Longobardi, donde decimos, bueno, esta persona es extraordinaria porque dentro de su industria y sus pares es muy reconocido y tiene, está muy destacado, tiene premios, participa en juzgar el trabajo de otros pares y demás. Y después hay otra categoría de visas que se puede considerar como para personas extraordinarias, que son las personas que tienen un proyecto en el interés nacional de Estados Unidos. Se denomina National Interest Waiver o NIW. Esta es una green card muy utilizada y requiere que la persona demuestre no que está en el tope de su campo, sino que va a tener un proyecto de mucho impacto que pueda beneficiar al país. Y aquí tenemos, por ejemplo, un ingeniero que se llama Gastón Adati, que desarrolló una inteligencia artificial que a través de imágenes de videocámaras puede detectar y predecir acciones delictivas, ¿no? Una inteligencia artificial que ya sabe los movimientos que por lo general derivan en una situación de delito, entonces te avisa, ¿no? Como el pre-crime de Tom Cruise. Exactamente, sí. Cuando Gastón vino a mi oficina a comentarme el caso, yo pensé, esto es... Primero casi que ni lo creo que esto puede existir, ¿no? Porque era un poco antes de todo el auge de la inteligencia artificial. Hace 2 años fue. Y digo, ¿cómo voy a persuadir a un funcionario de la oficina de inmigración que hay una inteligencia artificial que todavía ni sabemos lo que era inteligencia artificial, que puede prevenir un delito o avisarte como 7, 8, 9, 10 segundos antes que va a suceder? Y justo en ese momento empezó a tener auge el ChatGPT y todo esto. Entonces hizo un poco más mainstream el tema y nos permitió argumentarlo mejor. Y de hecho es extraordinario porque el proyecto que él tiene se puede aplicar para ponerlo en las escuelas de Estados Unidos, y que en Estados Unidos, como sabes, hay problemas con tiroteos en las escuelas. Y
detectar una situación de esas características, aunque sea con 10 segundos de anticipación, te puede salvar toda la situación, ¿no? Porque el problema de esos tiroteos es que la respuesta llega tarde. Y entonces la persona ya empezó a tirar. Y de hecho funciona, porque ahora ya estamos tan acostumbrados a la inteligencia artificial que no te suena raro pensar que una cámara filma a alguien y bueno, si está haciendo un movimiento raro o si tiene algo que puede parecer un rifle, la inteligencia lo va a detectar. A mí me parece ahora totalmente natural. En ese momento era así, el Minority Report No, eso abre otro debate de un tema que es de todo mi interés. Claro, pero y estas personas que tienen esas habilidades o que son estratégicos para la seguridad nacional, que me resuena mucho como a científicos europeos durante la Segunda Guerra Mundial que llegan a Estados Unidos, pues para no ir lejos, Einstein, que entra pues a Sí. hacer su desarrollo. Pero no, te interrumpí, sí, No, sí. no, exactamente. Einstein tuvo esta visa. La visa esta se le llama la visa Einstein. Y la Ah, tuvo, ok. bueno, la tiene el príncipe Harry. Bueno, ahora el príncipe Harry tiene otros temas que si querés te comento la anécdota. Sí, no, Con la pero visa, es una visa de habilidades extraordinarias. La tuvo la primera dama cuando vino al país, era modelo, Melania Trump. Y muchísimas personas destacadas de fuera de Estados Unidos han entrado con estas visas y son muy divertidas e interesantes. Nosotros entre nuestros clientes para estas visas tenemos, bueno, tenemos coaches de tenis muy famosos, jugadores de tenis famosos, tenemos cantantes como Elegante, quizás los conocen acá. sí, Bueno, sí, sí. tenemos Elegante, El Duki, personas que forman parte de equipos, ¿no? De fútbol y demás, de directores técnicos de equipos de fútbol que van a Estados Unidos, como el Tata Martino del Inter de Miami, jugadores de fútbol del Ecuador. Personas que hacen deportes ecuestres como polo y equitación. Ahí representamos polistas de los mejores, ¿no? De Argentina, que hacen visas para personas con habilidades extraordinarias. Y no, se me escapan algunos, pero es una visa muy divertida porque, bueno, uno se vincula con celebridades y con Claro. personas de alto perfil y los casos son muy entretenidos de argumentar porque, bueno, tienen que reunir requisitos legales. No son fáciles, salvo la visa de Messi, que es muy fácil. Las demás... Si necesitas ponerle un video de los goles. Sí. Elon Musk también debe entrar con una visa así, me Elon imagino. Musk es sudafricano y él vino con la visa H1B, tengo entendido. Y por eso cuando ganó Trump y Elon Musk se involucró en el debate político del tema migratorio, él defendió mucho la visa H1B, que es la visa de trabajo. Y Trump la había restringido bastante en su periodo anterior y ahora la ha dejado bien. Así que ahí tenés. Hablemos un poco de la visa de trabajo porque pues creo que es el camino de mucha gente que puede estar viendo esto, decir, bueno, ¿tienen alguna posibilidad a través de una empresa o alguna oferta o qué podemos agregar de esa visa en términos de información y de los caminos que hay? En visas de trabajo primero hay green cards de trabajo que requieren que un empleador te dé una oferta de trabajo y haga un proceso muy largo que ahora dura 3 años, que es el proceso de certificación laboral, que es de certificar que no hay personas en Estados Unidos que pueden tomar ese trabajo y que es necesario traer un extranjero. Esas se hacen, son proyectos a largo plazo, pero bueno, existe. Las visas que más se utilizan de trabajo son la visa H1B y la visa L. La visa H1B es para profesionales. Es para personas que pueden ser, no sé, un abogado, un ingeniero, un médico que tiene una oferta de trabajo en Estados Unidos de un empleador de Estados Unidos y viene a trabajar a Estados Unidos con una visa de 3 años que se extiende hasta 6 años y le permite traer a su familia y trabajar para ese empleador. Y si se extingue la relación laboral, se puede llevar esa visa a otro empleador en Estados Unidos. Entonces es una visa muy buena, tiene muchos beneficios. La desventaja que tiene es que son solamente 85.000 visas por año fiscal. Entonces, mucha más gente que 85.000 pide esta visa y se somete a una literal lotería que se abre en marzo de cada año. De hecho, ahora está abierta la lotería hasta el 24 de marzo, que es el lunes, y las personas que salen sorteadas en esa lotería pueden pedir la visa. Y se pide la visa y el primer
día del año fiscal, que es el 1 de octubre, empiezan a trabajar todas las personas del programa de visa H1B. Y esta toma menos tiempo que la otra que me decías. Eso sí, esa no Es toma. rapidísima, o Está sea, rapidísima. esta se hace en 15 días, Casi ¿no? en el sorteo y si lo Sí, lograste, ok. sí. O sea, se presenta la petición y se puede pagar lo que se llama la tasa premium, el premium processing, que es, ahora son $2.800 que se le paga al gobierno, lo paga el empleador y le procesan el caso en 15 días. Y bueno, es una visa espectacular, muy buena, te permite luego estar trabajando para ese empleador y que te pase a una categoría de green card de trabajo. Y es una visa muy utilizada, de las paradigmáticas de visas de trabajo, pero bueno, tiene restricciones, ¿no? No todo el mundo la puede tener por la lotería y además hay que cumplir otros requisitos como pagar el salario prevalente de ese puesto en esa zona geográfica. No se le puede pagar menos al empleado y algunos requisitos más. Después está la visa L, que es básicamente para trasladar ejecutivos y personal esencial de empresas del mismo grupo multinacional. Por ejemplo, no sé, cualquier empresa multinacional que podamos nombrar. Johnson. Sí, Johnson. Tiene una Tengo- oficina en Colombia y tiene una oficina en Nueva Estoy pensando York. en alguien, Y sí. hay un ejecutivo en Bogotá que lo quieren traer para que desarrolle cuentas en Estados Unidos para clientes de Latinoamérica, lo que sea. Lo trasladan con una visa L. Es una visa muy buena y tiene requisitos altos porque tenés que trabajar para esa empresa del grupo, ¿no? Tenés que Desde tener, antes en sí, el otro lugar, desde sí. antes tenés que tener un cargo ejecutivo. Y es una visa con muchos beneficios, ¿no? Dura hasta 7 años, se extiende a toda la familia. Y esa también está disponible para personas que no son ejecutivos, pero son personal esencial. Por ejemplo, un ingeniero que, no sé, es el único que conoce cómo funciona la turbina de esta empresa, que lo que hace es eh, soporte para plantas de generación de energía nuclear o lo que sea. Ese tipo de personal muy especializado se utiliza para también transferirlo a Estados Unidos. Las visas L son muy buenas. También se utilizan para emprendedores las visas L. Se puede... Si una persona tiene una startup en Colombia, por ejemplo, tenemos casos de startups de Colombia, aquí hay muchísimo talento en ese sentido y hay algunos unicornios colombianos en Estados Unidos donde la persona hace su startup aquí en Colombia y abre en Estados Unidos y inicia la operación ahí y se transfiere a él mismo o a ella misma para desarrollar el proyecto en Estados Unidos. Se puede patrocinar con una visa L y se usa bastante. Eso lo hacen mucho las startups que van a levantar capital a Estados Unidos y demás. Y esas son las visas de trabajo. Después hay algunas, están los procesos de OPT, que son cuando uno tiene una visa de estudiante y luego le permiten quedarse algunos años trabajando como práctica profesional del campo que estudió. Después hay algunas visas específicas del tratado NAFTA para mexicanos y para colombianos, visas de trabajo, pero las principales son estas dos, ¿no? La visa H1B y la visa de L. Y sobre las de familia, ¿qué más podríamos decir? Que también es como otra situación típica en la región. Bueno, todas las personas en Estados Unidos que son ciudadanos o residentes permanentes tienen la posibilidad de peticionar a familiares de determinados grados para que, por un motivo de reunificación familiar, vengan a Estados Unidos con una green card. Hay diferentes categorías, ¿no? Los ciudadanos americanos pueden pedir sin restricción a su cónyuge y a sus hijos menores de 21 años. Esa es la categoría más alta y no tiene ningún límite ni ninguna restricción. Después, se va bajando de categoría y ahí es donde empiezan las listas de espera, porque algunas categorías son inferiores y tienen listas de espera. Por ejemplo, si un ciudadano americano quiere traer a su hermano, ahí estamos hablando de un grado de parentesco, de 2 grados de parentesco, ¿no? Entonces ya es una categoría inferior y se demora un poco más. Si uno quiere traer un hijo mayor de 21 años, es una categoría inferior, demora un poco más. Pero se pueden hacer. Después, los que tienen residencia permanente Green Card pueden traer a su cónyuge, pueden traer a sus hijos y son procesos que demoran más o menos 1 año y medio actualmente y son relativamente simples. O sea, ni se compara la complejidad de una visa de inversionista con una visa de reunificación familiar donde lo que hay que demostrar básicamente es el vínculo
con un certificado de matrimonio y nacimiento, y después que la persona va a tener los medios necesarios para asegurar de que su familiar, cuando viene a Estados Unidos, no se va a convertir en una carga pública. Y esa puede ser la parte más compleja del caso, porque a veces no están dadas estas condiciones y hace falta traer lo que se llama un sponsor adicional, que tiene que ser una persona de Estados Unidos. Y bueno, están disponibles. Estas categorías se usan muchísimo, porque una vez que alguien inmigró a Estados Unidos, tiene una green card, ya puede traer a su familia. Cuando se convierte en ciudadano americano, ya puede traer a más personas. Entonces son categorías que se usan mucho. Las hacemos porque a veces no es necesario hacer un proceso tan complejo como una visa de trabajo si la persona tiene un cónyuge americano, ¿no? Claro. Entonces es una posición de salvaguarda que puede ser más rápida y menos costosa para el cliente. Bueno, una última sobre visas que sobre todo me lleva a mí como a la época de los 80s, cuando yo era apenas un niño, y es que se iba mucha gente, o comienzos de los 90, en medio del conflicto armado colombiano en su momento más duro, se iba para Estados Unidos con la esperanza de acogerse a algún proceso humanitario, llevaba alguna prueba de que le había amenazado la guerrilla o que le había pasado algo. Yo sé que eso varía mucho en los contextos, pero en el caso particular colombiano, ese camino todavía tiene algún sentido en términos de cómo tú lo ves, de lo que implica enfrentar. Sí, por supuesto. Estados Unidos tiene visas humanitarias que son de diferente nivel y características. La principal es el proceso de asilo. Estados Unidos es miembro de la Convención de Refugiados de la ONU, al igual que toda Latinoamérica. De hecho, hay una declaración de Cartagena, que fue en Cartagena, Colombia, donde se adosó una regulación muy importante a esa Convención de Refugiados de la ONU, y Estados Unidos tiene un proceso que se tiene que ajustar al tratado, a la Convención de Refugiados de la ONU, como todos los países de Latinoamérica. ¿Y esto qué quiere decir? Que todos los países se obligan a dar protección humanitaria a personas que están en una situación de persecución. ¿Y cómo se define persecución? Bueno, es un temor fundado de que si la persona retorna a su país de origen, puede ser perseguido, es decir, puede recibir alguna violación de su libertad o integridad física por causa de su nacionalidad, etnia, orientación sexual, opinión política y algunos criterios más que están definidos en el tratado. Entonces, esta condición de refugiado históricamente se ha aplicado mucho a las personas que han sido perseguidas políticamente. Y Colombia tiene muchos refugiados en Estados Unidos por esta situación. También los tienen países como México, países de Centroamérica, donde se han dado situaciones de violencia política y de inestabilidad social, guerras civiles y ese tipo de cosas. Entonces, el proceso de asilo es la principal. Se aplica mucho. En Estados Unidos hay un sistema de asilo muy, muy sofisticado. Está totalmente demorado ahora, pero sí, está muy demorado, pero es la regulación de asilo más compleja y sofisticada del mundo, la de Estados Unidos, y eso es importante notarlo porque muchas veces se habla del sistema de inmigración de Estados Unidos que está un poco roto. El proceso de asilo está realmente muy bien. Lo que pasa es que está totalmente demorado por falta de recursos. Después hay algunas asistencias humanitarias que se denominan TPS, que quiere decir Temporary Protective Status, que es un estatus de protección temporaria, y se le da por decisión del Ejecutivo a determinados países en determinada ventana de tiempo. Ahora tienen TPS Venezuela, Ucrania, Haití, Siria y algunos países que tienen esas características donde las personas, por ejemplo, un venezolano que está en Estados Unidos y se encuentra con que en su país hay una situación de inestabilidad social que le hace muy peligroso volver, Estados Unidos te dice, bueno, te doy este estatus de protección temporaria, te puedes quedar con un permiso de trabajo por ahora, ¿no? Tiene una fecha límite y se va renovando. Trump anunció que en septiembre expira el TPS de Venezuela y Trump ya anunció que no lo va a renovar. Entonces es un dato importante para venezolanos. Claro. Sí, también
durante la presidencia de Biden se implementó el programa de protección para ucranianos, el TPS para Ucrania, porque bueno, por los desplazamientos por la guerra, y un programa adicional que permitía que si una persona de Estados Unidos se voluntariaba como sponsor para un ucraniano podía venir a Estados Unidos con este estatus temporario de protección y no hacía falta que esté ya, sino que podía venir con se llamaba parol humanitario. Entonces, otro proceso de protección humanitaria. También hay algunas otras visas que existen para proteger a personas que han sido víctimas de tráfico de personas, que es la visa W. Hay protecciones para personas víctimas de trata y víctimas de delitos en general, que es la visa U. Si una persona está en Estados Unidos y ha sido víctima de un delito, Estados Unidos te da una visa que te protege y te puedes quedar. Entonces, sí, todo el tema de las visas humanitarias existe, es muy importante en Estados Unidos y obviamente hay muchísima gente que pide asilo, hay muchísima gente en Estados Unidos que pide visas de protección por trata de personas y demás, así que hay firmas que se especializan en estos temas y nosotros tenemos un área pro bono que toma casos de asilo, casos de TPS. No es un área en la que tenemos un fuerte foco, pero sí tenemos un programa pro bono que es pro bono es sí, gratuito ad honorem, donde seleccionamos candidatos para darle asistencia gratuita y hemos ayudado a eh, venezolanos para TPS, ucranianos para el programa de protección de Ucrania y con mucho éxito. Bueno, para ir cerrando, Andrés, hablábamos o hemos estado enfocados en este apoyo de los procesos de visa, de inmigración, pero pues tú eres abogado y estás enfocado en esto, pero es obvio que estas conversaciones y estos cambios están acompañados de muchísimos elementos, ¿no? De desarraigarse, de trastearse, de moverse de un lado a otro. Yo recuerdo y lo comentamos cuando estábamos hablando en la entrevista en un libro sobre fútbol que decía que uno de los grandes problemas que tenían los futbolistas que se movían de un lado a otro, sobre todo los que eran más jóvenes y eran promesas que llegaban allá y se les venía abajo todo, porque pues claro, la visa no era el problema, el proceso se podía hacer, pero había una cantidad de elementos adicionales que estaban ahí que terminaban pesando mucho. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Ustedes logran acompañar algo de eso? Ahí hay siempre como una cantidad de preguntas prácticas. Hablemos un poco de ese proceso de llegar o incluso de irse y de lo que implica. Sí, mudarse es una de las situaciones más estresantes que puede tener el ser humano y mudarse de país y de cultura más todavía. Yo tengo mi historia personal de migración. Yo viví en China y tuve un proceso de adaptación que fue requirió un montón de flexibilidad de mi parte y apoyo de profesionales, porque cuando uno está en un país donde la cultura es diferente, no sé, abrir una cuenta bancaria es un proceso totalmente diferente al que uno está acostumbrado, donde uno no tiene un sistema de salud igual al que está acostumbrado, sino que, no sé, hay seguros, es privado, no sé si estoy protegido, donde uno no sabe qué impuestos tiene que pagar, dónde tiene que enviar a sus hijos al colegio, cómo va a ser su posición fiscal, patrimonial, cómo funciona el sistema sucesorio, qué pasa ante todo tipo de contingencias. Bueno, es una acción muy compleja mudarse de país, sobre todo con familia. Entonces, nosotros desde nuestro lugar lo que hacemos es dar asesoramiento jurídico a la persona desde el punto de vista migratorio. Las visas ya son un tema muy importante y complejo y demorado, con lo cual eso es un apoyo principal que damos. Después, planificación fiscal internacional. Cuando una persona se muda de país, también muda su residencia fiscal, es decir, va a ser sujeto de impuestos en el país receptor Claro. y va a tener que quizás presentar declaraciones de impuestos, quizás tiene que seguir presentando declaraciones de impuestos en su país de origen, quizás lo van a obligar a pagar impuestos por el mismo concepto en los dos países, entonces tiene que ver si hay un tratado de doble tributación donde puede obtener un crédito. Bueno, todo esto es complejo, es estresante y
nosotros damos el apoyo desde nuestro departamento de asesoría fiscal para ese planeamiento. Después, hay otro tipo de asesoramiento que existe, que es cómo planificamos el patrimonio de la familia, porque hay familias que tienen alto patrimonio y si se mudan a un país van a tener una regulación que es diferente a la regulación del patrimonio de su país de origen. Entonces, ¿qué pasa ante el fallecimiento de una persona? ¿Cómo es el sistema de herencia? Bueno, ahí hay que hacer también una planificación patrimonial, sucesoral y tributaria. En Estados Unidos hay impuestos a la herencia, muy gravosos. Para los extranjeros, después de $60.000, se aplica un impuesto a la herencia del 40%. Ok. O sea, imagínate la gravedad de no planificar eso. Y se puede ordenar muy fácilmente, ¿no? Con una estructura de trust y demás. Eso es otro apoyo que damos. Después, no directamente, pero recomendamos a nuestros clientes que se asesoren con asesores en seguros, porque el sistema de salud pública en Estados Unidos es diferente, es eminentemente privado. En Latinoamérica la gente está más acostumbrada a un sistema de salud pública. Después, eh, la asesoría para los colegios y las escuelas de los niños, ¿no? Cómo seleccionar un colegio, cómo se va a adaptar la persona a ese colegio, qué tipo de exposición socioeconómica va a tener el niño ahí, se va a adaptar o no. Entonces, tratamos de dar una asesoría 360 en la medida que podemos y es muy importante. Nosotros tenemos oficinas en Estados Unidos y también oficinas, en toda Latinoamérica y en España. La mayoría de nuestros clientes van desde Latinoamérica a Estados Unidos o a España. Entonces, con España hay una situación de más afinidad cultural y idiomática, con lo cual el shock cultural es inferior, pero en Estados Unidos sí necesitamos siempre estar dando mucho más apoyo integral para todo el proceso de mudanza y de arraigo que implica, ¿no? Una mudanza familiar. Bueno, yo creo que Vivanco y Banco nos habría servido porque trajimos a Falcao a jugar a Millonarios desde España y no pudieron resolver el tema de tributación doble y entonces dejó de jugar al comienzo, después volvió. Pero bueno, eso igual no está saliendo bien. Así que hablemos un poquito de España, pues porque hemos estado enfocados en Estados Unidos. De entrada, es más difícil, es más fácil, el escenario es distinto. ¿Qué podríamos plantear ahí? Bien, Carlos, tenemos una oficina en Estados Unidos, oficinas por todos los países de Latinoamérica y una oficina en Madrid que se ocupa de todos los procesos migratorios y jurídicos y de planificación patrimonial y fiscal en España. España tiene un sistema migratorio mucho más laxo que el de Estados Unidos porque tiene una presión menor y tiene categorías de visas similares. Tiene visa de inversionista como la Golden Visa, tiene visas de trabajo, visas de estudiante. Para nuestro perfil de cliente, por lo general, los principales destinos son Estados Unidos y España y en España a veces tienen mayores posibilidades porque podemos hacerles ciudadanías, que quizás en un año y medio o dos una persona de Argentina que tiene ancestros italianos puede hacer una ciudadanía italiana o una ciudadanía alemana o española. Entonces ahí hacemos procesos de ciudadanía que a veces pueden ser mejores que una visa y tenemos muchísimos clientes que van a España a invertir, quizás a establecerse. Tenemos artistas que van a hacer presentaciones en España y mencionaste Falcao. Tenemos un área de derecho deportivo y se entrecruza bastante con nuestros servicios migratorios porque quizás conoces que los equipos de fútbol y las ligas de fútbol de los países tienen cupos extranjeros. Claro. Entonces, por ejemplo, el club River Plate de Argentina intentó traer un jugador de España hace poco que ya estaba casi cerrada, venía con un pase libre, un jugadorazo que ahora no me acuerdo el nombre, pero era... Están empezando a venir ahora para acá, claro. Sí, sí, sí. Y se dieron cuenta que no tenían el cupo extranjero por una normativa, entonces se cayó ese pase. Y yo ahora estoy asesorando a un arquero importante de la Liga de Ecuador
que lo quiere contratar un club de la MLS, y la regulación de la MLS indica que los jugadores que son extranjeros ocupan un cupo extranjero, pero si tienen una residencia permanente, es decir, una green card, no ocupan Claro. el cupo extranjero, sino que se consideran como locales. Y eso es diferente a otros países, porque por ejemplo, en Argentina se requiere que la persona sea ciudadano argentino para no ocupar el cupo extranjero. Creo que acá Entonces, también, sí. nosotros ahora les estamos haciendo una visa específica donde va a obtener una green card a este arquero y el club lo va a poder contratar. Y si no, no lo puede contratar porque el club, primero, no tiene el cupo extranjero y no quiere contratarlo sacando a otro de los extranjeros que tiene. Entonces, ahí hay unos casos interesantes, Sí. bueno, sobre todo con España, ¿no? En España tenemos mucho tema de jugadores de fútbol que van y vienen, ¿no? De Argentina sobre todo. Y bueno, España es una jurisdicción muy importante. Hay una gran atracción para latinoamericanos en España. España tiene 50 millones de habitantes y tiene 9 millones de extranjeros. Entonces, el 20% son extranjeros. Es un país de la Unión Europea. Es una plaza muy importante y sobre todo a Madrid le ha ido muy bien, ha recibido muchas inversiones de Latinoamérica. De hecho, algunos madrileños se quejan porque los precios de los inmuebles han subido un poco por todas las inversiones de mexicanos y venezolanos ahí, y es una oficina muy importante de nuestra gama de servicios migratorios. Bueno, y yo hablando ahí mal de Falcao, pero pues supongo que no era cliente de ustedes, no de Falcao por supuesto, sino de, del enredo que se nos formó a los hinchas de Millos. Andrés, para cerrar un par de cosas cortas. Bueno, lo primero es que quien se esté aventurando por este camino, lo esté pensando en serio, tiene que estar preparado para una espera y un tiempo prudencial. ¿Tú dirías que lo mínimo para las que normalmente ustedes ayudan a tramitar o los trabajos que se hacen de asesoría alrededor de trabajo está en cuánto o un promedio? Bueno, Carlos, hay un juego largo y un juego corto. Las green cards son el juego largo. Ninguna green card se demora menos de 1 año y medio en Estados Unidos. Lo mismo que en España, una residencia se puede demorar casi 8 meses, un año. Pero hay un juego corto, hay una forma de poner un pie antes y después que la green card corra su plazo mientras uno ya está ahí adentro y ya está haciendo lo que quiere hacer, que son las visas de inversionista, las visas de trabajo. Las visas de trabajo se pueden hacer tan rápidamente como en 2 meses, ¿no? Una visa L1, que es la de transferir un ejecutivo, se puede hacer muy rápido porque tienen esta tasa premium que se paga que acelera el proceso. La visa H1B, bueno, yo ahora estoy asesorando empresas de Estados Unidos para traer personal con visa H1B, que empezamos la semana pasada, porque es un programa que se abre ahora. Y bueno, estos trabajadores van a estar en Estados Unidos el 1 de octubre, entonces eso es rápido. Todos los procesos migratorios requieren paciencia, porque aunque sea rápido, a veces se puede demorar, porque a veces quizás no hay una cita en el consulado disponible, o quizás la persona tiene algún antecedente que el consulado necesita revisar y se demora. Con lo cual, paciencia es importante. Nosotros hacemos los procesos de la forma que más rápida es posible, pero a veces lo posible atenta contra lo ideal, ¿no? El cliente tiene que estar preparado para tener por lo menos un par de meses para poder ingresar a Estados Unidos dependiendo de su caso. Claro. Bueno, y lo último es, pues, ¿qué recomendaciones harías para la gente que está en entrevista? Yo supongo que, por ejemplo, uno no debe decir que apoya un estado terrorista ni que ha tratado de ingresar algún tipo de armamento a otro país. Y esos cuestionarios a veces son un poquito dementes, ¿no? Pero fuera de chiste, como en términos de algunas recomendaciones de cómo uno enfrenta una conversación de esas, ¿qué dejarías tú sobre la mesa? Tengo 3 recomendaciones básicas para la entrevista. Primero, entender bien la visa que está pidiendo, porque las visas tienen diferentes beneficios y restricciones. Uno no puede ir a pedir una visa de turista diciendo que va a ir a trabajar, o uno no puede ir a pedir una visa de estudiante diciendo que va a llevar a su cónyuge y que su cónyuge va a trabajar. Ese tipo de cosas. Entonces ahí es bueno tener un asesoramiento previo, entender el proceso para entender las restricciones de la visa para no meter la pata. La segunda recomendación es no mentir. Mucha gente, no porque sean mentirosos o porque tengan mala fe,
Sí, se a veces meten. como que quieren embellecer su perfil, ¿no? Quieren que el funcionario, como que es una entrevista de trabajo y le quieren decir, sí, yo trabajé para tal empresa y no sé qué. Que suene mejor y... Y primero, no es necesario y segundo, siempre está desalentado eso y no se recomienda porque los funcionarios consulares tienen mucha información sobre el solicitante, porque trabajan con agencias de inteligencia, tienen registros de todo lo que ha tenido y ha hecho el solicitante, sobre todo si ha tenido visa, si ha estado en Estados Unidos, saben mucho. Entonces, asumamos en la entrevista que el funcionario sabe todo. Que miró el Entonces, Instagram también de pronto. No, que Sin duda. definitivamente lo ven. ¿Por qué? Porque uno tiene que poner todas sus redes sociales en el formulario de solicitud. Eso lo piden porque quieren ver quién es uno, si aparece trabajando en su oficina o con sus hijos, o si en el Instagram aparece, no sé, en el Líbano con una ametralladora, ¿no? Entonces, esos quieren ver las redes sociales para eso, para detectar fraudes, para determinar que la persona es la persona que dice ser. Sí. Bueno, entonces, nunca mentir, aunque a uno le parezca que es una mentira pequeña o que, no, voy a decir que, no sé, gano tanto, en realidad gano un poco menos. No, eso no, porque puede salir muy mal. Porque si el funcionario detecta fraude, No, pues va. le va a denegar la visa y lo va a declarar inadmisible quizás por 5 años. Entonces eso es muy gravoso. Y la tercera recomendación es prepararse para la entrevista. Hay entrevistas simples como la entrevista de la visa de turista, quizás no requiere mucho, pero hay otras visas que requieren mayor complejidad, como las visas de inversionista. Uno tiene que estar listo para explicar su negocio, su inversión. Siempre es bueno prepararse. Nosotros preparamos a nuestros clientes con un ensayo, hacemos una simulación de la entrevista y les damos algunos tips. Por ejemplo, un tip gratis para la visa de turista aquí es: lleven un itinerario, es decir, escriban en un documento lo que van a hacer. No sé, si van 2 semanas a Orlando, bueno, voy a Orlando, me voy a quedar en este hotel, tal día voy a hacer tal cosa, voy a visitar tal familiar. Lleven un itinerario y eso es algo que los funcionarios lo consideran muy útil y les da tranquilidad. Y nosotros a veces, para casos complejos donde quizás el cliente tuvo una visa denegada anteriormente o algún otro tema, traemos exfuncionarios consulares que se dedican a dar coaching para entrevistas. O sea, la persona que antes estaba del lado del mostrador entrevistador, esas personas trabajan, se jubilan o se retiran o cambian de profesión, y hay muchos que dan asesoría de este tipo y nosotros tenemos en nuestros equipos gente que hace eso y son muy útiles las preparaciones simuladas para entrevistas, sobre todo para casos complejos, porque la persona va mucho más tranquila, sabe qué es lo que tiene que decir la entrevista es una etapa crítica del proceso. Uno puede preparar toda la documentación perfecta y el caso perfecto, pero en los 3 minutos que el funcionario consular te ve, está en su cabeza tomando una decisión si le está mintiendo o no le está mintiendo, va a hacer lo que dice que va a hacer, me cae bien, no me cae bien, ese día, no sé, el funcionario se tomó el café o no se tomó el café. Bueno, todo eso puede influir en la decisión de una visa, entonces es muy importante que ese proceso esté lo más preparado posible. Pues es Andrés Echevarría, abogado, socio de Banco y Banco. Queríamos pues que, por supuesto, conocieran tu trabajo y los frentes de apoyo que tienen, pero pues también que la gente se quedara como con esta explicación, este análisis y estas historias que me parece que están muy interesantes. Andrés, gracias por pasar por acá, por conversar y que tengas un resto de estadía chévere en Bogotá. Ha sido un placer, Carlos, la pasé muy bien y voy a disfrutar este país espectacular. Bueno, dejamos en la descripción del episodio la información, los contactos. Ya saben, gente, suscríbanse, compartan, comenten. Nos vemos pronto. Chao.